César Fuentes, llama cafres, ladrones, asaltantes y perfectos rateros, a los alcaldes de Nuevas Ideas, quienes están llevando poco a poco hacia la desgracia a todos los municipios donde están gobernando. Escuchemos. Lo que pasa en Soyapango es grave. Que usted no lo quiera ver de esa manera, pues eso es otra cosa, pero lo que pasa en Soyapango es grave. Un pueblo, una gente que sale a reclamar su comida. Su comida. No salen a reclamar un bono navideño, no salen a reclamar un día de descanso, no salen a reclamar su comida de una administración municipal que no ha hecho las cosas bien. Y esto, señores, es en todo El Salvador. Esto es en todo El Salvador. Las alcaldías, los gobiernos municipales de Nuevas Ideas haciendo un papel de gestión municipal en la administración de los recursos de la gente, el dinero de las alcaldías. Una administración pésima, paupérrima. Los alcaldes de Nuevas Ideas se han convertido en verdaderos cafres en la administración del recurso. Asaltantes, ladrones, rateros. Esos son los alcaldes de Nuevas Ideas. Que no les guste, o a algunas personas no les guste la manera quizá en que yo los menciono. No estoy en condiciones, por lo menos en este momento, de alcahuetear o de guardarme algún término. En eso se han convertido. Gente que sale a reclamar su comida. ¿Usted se imaginó verse así? Usted no se imaginó. Yo sí me imaginé vernos de esta manera. Yo sí me imaginé vernos de esta manera. Porque siempre lo he dicho, es urgente que nosotros como pueblo rasquemos de las entrañas de la tierra la comida y que nos rebusquemos y que nos demos cuenta que en algunas cosas el pasado político nuestro era mejor. Independientemente de los actos de corrupción, que esos actos están ahí. Lo único mejor del pasado nuestro era que la libertad de expresión, o al momento que los sectores involucrados en crisis querían buscar acercamientos con los actores políticos positivos de aquel tiempo que conducían el Estado, los escuchaban. La Asamblea Legislativa tenía unos opositores, ahí siempre había oposición. Cuando gobernaba Arena, estaban los opositores del frente, escuchaban a los sectores involucrados y en sendas negociaciones entre el gobierno de esa época y los opositores, así llegaban a consensos y solventaban las crisis o paliaban las crisis de los actores en ese momento. O sea, la oposición política tiene una naturaleza de ser en una democracia. Y nosotros nos equivocamos. ¿Y sabe por qué nos equivocamos? ¿Y por qué estamos metidos en esta situación? Porque nosotros le dimos a la democracia algo que a la democracia le duele. Le duele a la democracia. No hay cosa más dura para la democracia. Es ver un pueblo que va a votar con odio, con rencor, con resentimiento. A la democracia, el odio, el rencor y el resentimiento del ciudadano, a la democracia no le gusta. ¿Por qué? Porque el odio, el resentimiento y el rencor lo que hacen es que nublan el cerebro del ser humano. Y la democracia le gusta que el ser humano vaya y vote, haga uso de su derecho político con el cerebro. El pueblo no fue a votar con el cerebro. Y no le estoy diciendo con esto de que si los gobiernos del pasado fueron buenos o fueron malos. Estamos hablando nosotros de la apertura política que los actores que gobernaban en el pasado tenían en razón de escuchar a los actores o a los diferentes sectores que tenían problemas. Eso es la democracia. Cuando el FMLN gobernaba, había una oposición que se llamaba Arena. A través de sendos acuerdos, ellos llegaban de alguna manera a paliar. Hoy, señores, ¿quién los va a escuchar a ustedes? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque el odio, el rencor y el resentimiento en cuanto a los partidos del pasado llevó a que usted le entregara el poder total a Nayib Bukele. Hoy está metido en esta crisis y ojo, esta crisis es la puntita. Esta crisis solamente es el inicio de algo que se avecina en El Salvador que va a ir implosionando poco a poco. Hay que distinguir entre la explosión y la implosión. Las explosiones son fenómenos que se generan desde afuera y las implosiones son fenómenos que se generan desde adentro. Y cuando una sociedad implosiona desde adentro es un conflicto complicado que se viene. Generalmente las implosiones sociales se dan por comida, se dan por hambre. Y a partir de ese fenómeno, lo que ha pasado en El Salvador es la democracia la que va a sufrir. La gente siempre dijo, es que entreguémosle el poder total a Nayib Bukele. Y lo digo otra vez, una república es igual que una casa, idéntico que una casa. Una casa es un gobierno chiquito, con algunas diferencias, pero es un gobierno chiquito. Pero en una casa, usted señora que me escucha, usted señor que también me escucha, en una casa donde el hombre llega imponiendo sus condiciones, en una buena verguera que se ponga, y perdón por el término, llega borracho y el hombre cree que manda totalmente y las decisiones en la administración de ese paisito chiquito llamado casa, si el hombre impone todas sus ideas, la democracia no funciona en la casa. ¿Por qué? Porque también la mujer debe opinar en cuanto a la administración del recurso, a la educación y crianza de sus hijos. La mujer también tiene que ser escuchada para que la democracia doméstica funcione.
funcione. La mujer tiene que ser contrapeso también en cuanto a llamar a la cordura a la presunta o supuesta violencia del hombre de carácter psicológico o verbal. Ahí funciona la democracia. Si el hombre se le va encima a la mujer o se le va encima a los hijos y solo el hombre manda, la democracia doméstica no funciona. ¿Por qué? Porque falta el contrapeso para escuchar al otro actor que se llama mujer. Después hay que escuchar a los otros hijos, si es que viven ahí, son mayores de edad. Lo mismo funciona en El Salvador. Lo mismo funciona. Si allá el hombre en la casa le zampa su garrotazo a la mujer, ya la babosada ya se arruinó, ya no funcionó. En el Estado funciona igual. Es idéntico, solo que en el Estado quienes generan la riqueza o los impuestos son los ciudadanos, y en la casa, en la democracia doméstica, quienes generan los impuestos son la esposa trabajando y el marido trabajando. Pero en el terreno político es idéntico. Aquí el contrapeso no existe en esta democracia. ¿Por qué? Porque hay un actor político de nosotros que se llama Asamblea Legislativa, la domina Nayib Bukele. Hay un actor político desde el Ejecutivo que se llama Gobierno, lo domina Nayib Bukele. Con el secuestro de la Asamblea Legislativa hay otros actores políticos que administran la convivencia del ser humano, se llama órgano judicial o Corte Suprema de Justicia, por decirle algo, que es parte del órgano. Lo domina Nayib Bukele. Pueblo, ¿a dónde va a ir usted a ampararse? ¿A una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Una procuradora que a todas luces es una persona que está al servicio del régimen. Por lo menos, desde la sentencia moral, que es lo único que tiene acceso a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, usted no tiene acceso. Usted le vulneran sus derechos constitucionales. Usted va a la sala de lo constitucional. Usted no tiene acceso a una cumplida justicia. ¿Por qué? Porque la sala es una sala política. Es una sala política puesta por el gobierno. Aquel 1 de mayo. Aquel 1 de mayo cuando muchos de ustedes que están conectados, y perdón, cada quien agarre el saco que le corresponde y vea si le queda o no le queda. Pero cuando muchos de los que hoy me escuchan y fueron y votaron por Bukele, aplaudieron cuando Bukele le dio en la nuca a la sala de lo constitucional. Aquellos magistrados no eran la panacea. No era la Madre Teresa de Calcuta, no eran el Dalai Lama, no era Mahatma Gandhi. O sea, no eran personas así rectecitas, como se dice, pero algo hacían. Algo hacían. Aquellas fiscalías de antes, aunque sea la paja hacían. Este fiscal, no hacen absolutamente nada, todos al servicio del régimen. Usted cuando se vea trastocado en sus intereses, ¿a quién va a acudir usted? Ahí es donde los pesos y contrapesos de la democracia, ahí empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque el pueblo fue a votar con rencor, con odio, con resentimiento. Hoy estamos metidos en esta crisis, topados. Y se va a dar cuenta usted cuando la población empiece a salir en masa buscando la comida y la bayoneta, la trompetilla, el culatazo del militar, la macana del policía se inserta en lo más profundo de la garganta. Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que nos equivocamos. Porque la democracia no tolera sociedades trogloditas. La democracia requiere de sociedades educadas. Y la educación solo está en el cerebro nada más. Y nos equivocamos. Aplaudimos en aquel tiempo. Vamos a sacar a la sala de lo constitucional corrupta. Hoy que le han violentado el derecho de audiencia a la población, a los sindicatos. Hoy que no les han pagado ese vínculo directo que hay entre el empleado y el empleador, que es el dinero, y no les han pagado sus emolumentos, sus salarios. ¿A dónde va a acudir la gente? No tiene dónde acudir. Hoy que lo están metiendo preso, y primero Dios, mañana vamos a explicar el decreto 547 de la reforma a la ampliación de los plazos de investigación de los delitos, la división de delitos leves, graves y muy graves. Mañana lo explicamos si Dios lo permite. ¿A dónde va a acudir la gente? No tiene dónde acudir la gente. Entre otras palabras, señores, ya nos llevó... Gracias por ver nuestro contenido, no se te olvide suscribirte a este canal, darle me gusta, y compartir nuestros videos. Mil gracias y hasta la próxima.